Bueno, y vamos a comenzar en la exposición de la palabra. Estamos en el libro de Josué, vamos ahora en el capítulo 7. Entonces los invitamos a que lean con nosotros en el libro de Josué, capítulo 7. Lo vamos a leer desde el 1 hasta el 5 y leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tiene como título El pecado de Acán. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sagdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bec-Aben, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo, subí y reconocer la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volvieron a Josué y le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Bueno, aquí estamos viendo ya un acontecimiento triste para el pueblo de Israel, ¿verdad? Venían de una gran victoria, habían visto la mano poderosa del Señor actuando a favor de ellos cuando destruyeron a Jericó, ¿verdad? Y eso los había llenado de confianza y de fe con respecto a esta victoria, ¿verdad? Que Dios le había dado sobre Jericó. Ahora, bueno, ya estaban empezando a conquistar la tierra prometida y ahora les tocaba ir a este pueblo, destruir al pueblo de Ai. Y pues ellos se sintieron seguros con lo que ya habían hecho y en medio de que Josué mandó a investigar la tierra, bueno, los hombres vieron que Ai era menos fuerte que Jericó y si Dios le había dado la victoria en Jericó, pues en esta nación no iba a ser menos porque ellos tenían a Dios de su parte. Y pues ellos le sugirieron a Josué que mandara pocos hombres, que no mandara mucho. Y ellos estaban confiados, bueno, de esto que había sucedido. Y la palabra del Señor aquí, bueno, ya nos muestra que no fue lo mismo con Jericó, que aquí ellos salieron derrotados y murieron alrededor de 36 hombres y dice que cuando el pueblo, bueno, se enteró de esto porque los soldados llegaron corriendo al campamento, fueron derrotados por el pueblo de ahí, bueno, dice que el pueblo se sintió adolorido y dice que su corazón se volvió como agua, nada más y nada menos, ¿verdad? Quedaron turbados de lo que estaba pasando entre ellos y no podían creer, ¿verdad? Después de una gran victoria, ahora, ¿por qué Dios permite que Ai lo destruya? Pero aquí la palabra del Señor nos dice al principio, ¿verdad? Que había un hombre que había tomado del anatema, que había pecado delante de Dios, pero el pueblo no lo sabía, solamente lo sabía él y bueno, la Biblia no especifica si realmente su familia lo sabía o no lo sabía. Lo cierto que por el pecado de una persona, bueno, la historia fue diferente a la pasada. Entonces que Dios hoy nos está enseñando a nosotros que tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros como padres y madres de familia tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hijos, para aquellos que tienen, ¿verdad? Hijos. Y Dios nos manda a que nosotros seamos sinceros delante del Señor. Nosotros podemos engañar a nuestros líderes, podemos engañar a cualquier otra persona y estar haciendo cosas en oculto, pero recuerden que la Biblia nos enseña que no hay nada oculto que no salga a la luz. Nosotros creemos que nunca nos van a descubrir en aquello que estamos haciendo. Cuántos matrimonios, ¿verdad? Hombres y tanto mujeres que están fallando en sus matrimonios y creen que eso no se va a saber o que va a ser más astuto y que nunca se van a enterar, que de otros sí se enteraron, pero de ellos no. Y el resultado siempre es el mismo, se da a conocer el pecado. Lamentando el caso, el pueblo de Dios no es diferente al mundo, ¿verdad?
Mientras que he estado en este caminar del Señor, he visto cómo matrimonios se han destruido por la infidelidad, bien sea del uno o del otro, y cómo tristemente las consecuencias también caen sobre los hijos, ¿verdad? Algunos se apartan. En la iglesia donde yo estaba sucedió un caso similar. En este caso fue la madre que le fue infiel a su esposo, y era una mujer consagrada, una mujer súper estricta, y bueno, cayó en esta debilidad. Y su pecado pues afectó a su familia, no solamente a ella, sino a sus hijas, a sus hijos, y el resultado de esto fue que sus hijos se fueron al mundo, todo. Y una de sus hijas, pues con los años, lamentando el caso, venía de una fiesta y en el taxi que iba luego de regreso a su casa, el taxi chocó y la única que murió fue la chica. Y fue muy triste, ¿verdad? Y todo esto fue consecuencia del pecado de su madre. La que había fallado era ella, pero luego arropó a los hijos. Entonces, que Dios nos pueda guardar y librar a nosotros, mis hermanos, como seres humanos y en este cuerpo de carne. Siempre estamos siendo tentados, todos los días somos tentados, pero para eso tenemos la palabra del Señor para contrarrestar todas esas tentaciones. Cuando Jesús hubo ayunado, ¿verdad? Dice que luego se le presentó Satanás, el tentador, y en diferentes ocasiones quiso tentarlo y con la palabra, porque utilizó la palabra, pero Jesús mismo lo reprendió también con la palabra. Entonces nosotros por eso debemos aprendernos la palabra, tenerla en nuestra mente, en nuestro corazón, como dice, para que cuando vengan todas estas tentaciones que entran por los ojos, que entran por los oídos, por nuestro cuerpo, nosotros podamos resistir con la palabra y poder confiar en el Señor. Hoy vamos a estar estudiando el caso de Acán, ¿verdad? Aquí al principio el pueblo no sabía por qué habían sido destruidos y empezaron a llorar y a lamentarse, pero más adelante, bueno, nos vamos a dar cuenta qué fue lo que pasó. Entonces, que Dios nos libre y nos guarde para que podamos cuidar este tesoro tan grande que Dios nos ha dado de la salvación, del ministerio, de nuestra familia, para podernos mantener firmes como debe ser hasta el final. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria al Señor, Dios les bendiga a mis hermanos, buenos días para todos. Los textos del 6 al 9 dicen: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Gloria al Señor. Bueno, venimos escuchando aquí lo que venía explicando nuestra hermana Lenny de este momento triste del pueblo de Israel después de venir de una gran victoria, de ver, de experimentar el poder de Dios, la respuesta de Dios, allí Dios con ellos, obrando. Pero en esta oportunidad, cuando van a conquistar pues esta tierra pequeña, se consiguen que son derrotados, tienen que salir huyendo. Entonces Josué pues dice que rompió sus vestidos cuando vio la derrota, cuando vio que tuvieron que salir huyendo, se rompió las ropas, se postró rostro en tierra, pero lo hizo frente al arca del pacto. Fue allí al lugar donde él sabía que podía encontrar respuesta para su pregunta. Y se postró allí él y todos los ancianos de Israel. Dice que echaron polvo sobre sus cabezas. Estaban allí muy angustiados. Era una forma de expresar la tristeza, de expresar la impotencia, como todos nosotros pasamos muchas veces situaciones difíciles y que no hay palabras para expresar lo que sentimos dentro del corazón, pues lo hacemos de otra manera. Hay gente que se encierran en los cuartos, hay gente que no quiere ducharse, no se quieren bañar porque están muy angustiados, no quieren hablar con nadie, entran en un momento de ansiedad, de depresión, porque se sienten agobiados. Y Josué aquí en este momento donde él se enfrenta a la derrota, entonces va a la presencia del Señor y se postra allí delante del arca de Jehová, rompe sus vestidos y dice
que Josué le dijo al Señor: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Vemos que Josué pues prácticamente le está culpando al Señor y le dice: ah, Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Cuando nosotros estamos pasando por un momento de tristeza, de derrota, casi siempre le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué me pasó esto? Dios, ¿por qué te llevaste a mi ser querido? ¿Por qué hiciste tal cosa? Y a veces cuando Dios nos da una victoria, lo menos que hacemos es agradecer al Señor. Pero nada más tenemos un momento de angustia y de tristeza, entonces buscamos culpar a Dios. Josué en este momento le dice: ah, Señor, ¿para qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos, que no busquemos echarle la culpa a Dios, porque Dios siempre cuida de su pueblo. Dios está pendiente de nosotros para guiarnos, para ayudarnos, siempre y cuando nosotros hagamos las cosas como Él nos ha ordenado. Y dice que Josué pues estaba allí diciéndole al Señor: ¿para qué nos hiciste pasar? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que ellos nos destruyan, Señor. Para eso hiciste este gran milagro de secar el Jordán. Y dice allí el verso 8 que sigue diciendo: ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Nosotros pensamos: ay, ¿qué va a decir la gente ahora? ¿Qué voy a decir yo cuando me pregunten? Qué vergüenza, ¿por qué estoy pasando esto? Siempre nosotros pensamos en el qué dirán. Pero esta no es la solución. La solución no es encerrarte en un cuarto. La solución no es ponerte a llorar y angustiarte. Cuando nosotros tomamos esta actitud de víctima, no vamos a conseguir solución para nuestro problema. Necesitamos nosotros ir allí a la raíz del problema. Y dice el verso 9: porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Josué estaba allí diciendo: mira, ahora sí, Señor, nos van a borrar. Cuando Dios ha dado una palabra y Dios dijo que iba a establecer a Israel como nación, ahora Josué está diciéndole: Señor, nos van a borrar. Cuando estamos en angustia pensamos que vamos a ser derrotados, vamos a ser borrados, ya no va a quedar nada, ni memoria de nosotros. Pero si Dios ha dado una palabra, hermano, confiemos en lo que el Señor nos ha dicho, porque Dios es fiel. Y allí dice la última parte, dice: ¿por qué harás tú a tu grande nombre? Allí Josué pues se preocupó verdaderamente y dijo: ahora, ¿qué vamos a hacer, Señor? ¿Qué vas a hacer por tu grande nombre? Porque ciertamente nosotros hemos visto tu poder, hemos visto tu mano. Ahora, ¿qué harás, Señor, por tu grande nombre? Y vamos a ver qué responde Dios. Así que en esta mañana yo te invito a que te levantes en el nombre del Señor y busques solución. No te quedes allí sumergido en la derrota. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, bendiciones mis hermanos, la paz del Señor sobre sus vidas en este nuevo día donde el Señor extiende su misericordia sobre nuestras vidas. Bueno, seguimos con esta historia del pecado de Acán. Dice el verso 10 al verso 13, y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, ni si no destruyeres el anatema de en medio de ti. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Gloria al Señor. Bueno, vemos la pregunta que le dijo Josué al finalizar el verso 9. ¿Qué harás a tu grande nombre? Dios siempre tiene una respuesta para el hombre y
en este momento en que estaba viviendo el pueblo de Israel, en que estaba viviendo Josué, en este momento de angustia, Dios no cayó. La buena noticia que había era que Dios estaba todavía con el pueblo de Israel. La mala noticia es que el pueblo había pecado, había tomado del anatema y Dios estaba molesto por esta situación que él mismo le mandó a que no tomasen nada de parte del anatema. Y hay momentos en nuestras vidas en que tenemos que reflexionar qué está pasando, por qué las cosas no están caminando bien, por qué las cosas no salen bien, qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Analizar nuestra vida y ver pues qué es lo que está estorbando la bendición, el fluir de Dios en medio nuestro. En esta oportunidad fue esta cosa que hizo Acán, que tomó de parte del anatema. Y Dios siempre, hermano, ejecuta sentencia. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto a hacer el mal. Dios, conociendo el corazón del hombre que es inclinado hacia el mal, cuando sucedió esto, hermano, Dios actuó, puso la sentencia, permitió pues que el pueblo pasase por este momento de aflicción ahí frente a Ai, al ejército de Ai, un ejército aparentemente significativo, que el pueblo lo menospreció y dijo, no suban todos, suban 2,000 o 3,000 nada más. Pero ¿qué sucedió? Que había el pecado en medio de ellos, hermano, y Dios ejecutó la sentencia, se apartó por un momento de Israel. Israel llevó, hermano, la consecuencia por el pecado. Y dice ahí la palabra del Señor que Dios le dijo a Josué, levántate, porque ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel han pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también ha tomado del anatema y hasta han hurtado. Las bendiciones de Dios son condicionadas. Dios había puesto condiciones allí al pueblo de Israel, que Él iba a estar con ellos, que le iba a dar la victoria frente a sus enemigos. Y Él exigía, hermanos, fidelidad, santidad, purificación delante del pueblo. Y aquí en esta oportunidad Acán había pecado y trajo como consecuencia, no solo para él, sino para toda la nación, esta derrota. Y Dios pues le dijo a Josué en la causa, el motivo, la razón por la cual dijo, Israel ha pecado. Aunque fue un solo hombre, involucró a toda la nación y dijo, han quebrantado mi ley, mis mandamientos que yo le mandé, y han hurtado, han robado, han tomado del anatema y hasta han mentido. ¿Cuántas cosas, hermano, no produce el pecado? Cuando uno dice una mentira, esa mentira tiene que corroborarla o ratificarla con otra mentira y se hace un mentiroso. Este Acán había hecho lo malo delante del Señor, había hurtado, había tomado del anatema, había mentido en muchas ocasiones, y todo esto trajo consecuencias. Ayúdenos el Señor, que nuestra conciencia esté limpia delante del Señor, que si vienen, hermano, momentos de aflicción, sean momentos, hermano, para promovernos a un lugar más alto, a un nivel más alto. Así que guardémonos para Dios y no dejemos que el pecado, que el mundo, que los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida nos llenen y traigan consecuencias a nuestra vida. El Señor le dijo la razón y le dijo también lo que tenía que hacer. El versículo 13 le dice, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema delante de en medio de vosotros. La solución era que el pueblo se santificase. Cuando venimos a la presencia del Señor, cuando nos acercamos a Él,
todo el corazón queda desnudo y todo el pecado sale delante de la presencia del Señor. Aquí el Señor le dio lo que tenía que hacer, le dijo lo que había que realizar, y era que el pueblo se santificara y sacara pues el anatema que había en medio de ellos. Ayúdenos el Señor, hermanos, para que nosotros analicemos nuestra vida y veamos lo malo que hay en nuestros corazones, que hay en nuestras vidas, y sacarlo y dejar que la presencia de Dios entre en nuestras vidas para obtener victoria en Él. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con los versos 14 y 15. Dice, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Bueno, vemos aquí las consecuencias, ¿no? de este pecado, de lo que hizo Acán, ¿no? Vemos en el capítulo anterior cuando el Señor les decía que les iba a entregar la ciudad, pero que no tomaran nada de ella porque todo era anatema y lo único que podían tomar era oro, plata, cobre y hierro, porque eso sería utilizado para el Señor, ¿no? Santificado para el Señor, pero más nada podrían tomar de allí. Y este hombre, Acán, bueno, en medio de su desobediencia, desobedeció esa palabra que el Señor les dio, ese mandato que el Señor les dio, y vemos las consecuencias. Mis amados hermanos, cuando nosotros cometemos un error, cuando nosotros fallamos, no solamente llevamos nosotros las consecuencias, muchas veces la consecuencia lo llevan los que están a nuestro alrededor, llámese pareja, llámese hijos, llámese familia, en nuestro entorno. Y por eso debemos tener mucho cuidado, mi amado hermano. No podemos tomar el nombre del Señor como un juego, como que bueno, sí, el Señor es perdonador, el Señor es amor, sí, el Señor es amor, el Señor nos ama, el Señor tiene misericordia de nosotros, pero así como nos ama, también es un Dios fuerte, un Dios de poder, un Dios de fuego consumidor. La palabra del Señor dice que el Señor es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, aquí este hombre pues cometió este error y tomó de algunas cosas de las que el Señor les había dicho que no debían tomar, y vemos que no solamente fue él el de las consecuencias, sino que murieron varios hombres, ¿no? Y Josué vemos cómo le decía, Señor, pero ¿por qué no? ¿Por qué sucede esto? Y el Señor le dijo, porque hay anatema en mi pueblo, ¿no? Y vemos aquí que, que aunque Josué no sabía realmente quién era el que había sido, el Señor sí lo sabía. Y el Señor le dijo, ve a esta tribu, y le enseñó, le mostró a Josué quién era el que había pecado. Mi amado hermano, tal vez la gente no sepa qué hemos hecho nosotros. Tal vez pensamos que nadie sabe el pecado que nosotros estamos cometiendo. Pensamos que nadie lo va a saber, y resulta que no hay, para todo se descubre en esta tierra, ¿no? O sea, todo lo que nosotros hacemos se descubre en algún momento, ¿no? Y aunque este hombre diría, no, yo agarro esto y nadie se va a dar cuenta, eso nadie se va a dar cuenta, nadie se va a dar cuenta de los que están aquí, pero el Señor todo lo sabe, el Señor todo lo conoce, y a Él no le podemos engañar. Podemos engañar a las personas, pero al Señor nunca lo vamos a poder engañar. Y el Señor sabía que él era el que había tomado estas cosas, ¿no? Entonces aquí vemos en el 15 dice, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Mi amado hermano, no podemos jugar con el fuego. No podemos jugar con el fuego, no podemos jugar con la tentación. Cuando nosotros fallamos y cometemos un error, sencillamente tenemos que pagar las consecuencias. El Señor nos perdona, porque el Señor tiene misericordia de nosotros, pero así como nos perdona, asimismo tenemos que pagar las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Y eso era lo que pasaba, o sea, este hombre había cometido este error y sencillamente pues tenía que pagar por ese error, ¿no? Y vemos aquí
y será quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Tengamos mucho cuidado de lo que hacemos, de cómo lo hacemos. Pidámosle al Señor sabiduría. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia. No hagamos las cosas a nuestra manera porque así queremos. No, dejémonos llevar por el Señor. Hagamos la voluntad del Señor. Seamos obedientes al Señor. Porque cuando nosotros somos obedientes, el Señor nos bendice. Pero cuando nosotros actuamos a nuestra manera y cuando nosotros caemos en pecado, y no tan solo caer en pecado, porque uno puede pecar y se puede arrepentir y el Señor lo perdona, pero cuando nosotros continuamos cometiendo el mismo pecado una y otra vez, el Señor es un Dios de fuego consumidor también. Entonces, no hagamos que el Señor no nos reprenda de tal manera, sino que seamos obedientes a la palabra del Señor, seamos obedientes a lo que el Señor nos manda. Y si el Señor nos dice, no hagas esto, no lo hagamos, porque si lo hacemos tendremos consecuencias. Y recuerda que no solamente la consecuencia es para nosotros, sino para los que están también a nuestro alrededor. Este hombre pensó que nadie lo iba a saber, pero resulta que ese pecado que cometió, esa falta que cometió, esa desobediencia, tuvo consecuencias para todo el pueblo de Israel. Que nosotros podamos entender que nuestros actos también llevan las consecuencias otras personas. Entonces, que el Señor nos ayude a mantenernos fieles a Él, obedientes a su palabra, para que podamos obtener la bendición de parte de Él. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que están conectados una vez más a los matutinos, recibiendo de la palabra de Dios como cada mañana, aquellos que están en diferentes lugares, recibiendo de una hermosa palabra de edificación. Continuamos con la lectura, con la porción en Josué capítulo 7, versículo 16 en adelante. Dice: Josué pues se levantó de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar la casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Vemos muy bien este desenlace bíblico, cómo venía el pueblo de Israel primeramente entrando en Jericó y teniendo una gran victoria, teniendo la destrucción de los muros, la toma de Jericó. Y bueno, pasan a Jai y siguen con la promesa de que va a ser destruido, pero ellos como que se confiaron ya de una victoria, se mantuvieron allí aún intentando tener la victoria en esto, pero hubo una desobediencia. Pues habían instrucciones claras de parte de Dios de qué era lo que había que hacer. En este caso, muy diferente a las instrucciones de Jericó, en este caso Dios le dijo: no tomes nada, no tomes nada del anatema, por cuanto todo va a ser desechado. Solamente tenía algunos elementos que podían tomar, era el oro, la plata, el hierro y el bronce, para ser depositados en los tesoros del pueblo, en los tesoros de Jehová. Y bueno, en este momento desobedecieron, pero por medio de esta familia que está siendo elegida acá en esta porción que acabo de leer, por cuanto el pueblo había sido, estaba perdiendo, estaba entrando en la derrota y veían que en un momento habían tenido la victoria en Jericó y ahora está obteniendo una derrota, y ahí es donde Dios dice que el pueblo está haciendo el mal, está en pecado. Entonces, hay veces tomamos una actitud de querer hacer las cosas como si nada estuviera, hacer las cosas malas como si todo estuviera bien. Y creo que no debemos comportarnos de esta manera. Cuando cometemos algún error, debemos corregirlo, debemos darlo a conocer. Si hicimos algún pecado, si caímos en alguna falla, debemos reconocerlo inmediatamente. Pero estas personas siguieron, aparte de que desobedecieron, que es algo, cuando pecamos,
hay consecuencias sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, y hay consecuencias sobre todo con Dios. Dios se aparta de nosotros, no van a seguir las cosas igual como hay veces pensamos que por el hecho de pecar Dios va a seguir haciendo las cosas, no importa, Dios nos sigue amando, no, tienes que arrepentirte de lo que has hecho. Como hijos de Dios debemos estar siempre conscientes que hay instrucciones, hay leyes que Dios establece para que nosotros cumplamos. Y si nosotros no la cumplimos, estamos dando la espalda a Dios, estamos desobedeciendo, estamos cayendo como en este momento esta tribu, esta familia cayó y estaba siendo ya elegida para poder pagar las consecuencias y eliminar del pueblo el pecado. Tenemos que eliminar el pecado de nuestras vidas, tenemos que eliminar aquello que nos está contaminando, aquello que nos está alejando de Dios. Hay veces pensamos y decimos, no, yo estoy bien, y hacemos una oración y estamos orando y pidiendo a Dios y no recibimos respuesta, porque estamos mal, hemos hecho cosas que nos han apartado de Dios. Líbrenos Dios de estar inmerso en un comportamiento erróneo en el cual queremos ocultar. No se puede ocultar el pecado, no se puede ocultar el mal ante los ojos de Dios. Es necesario que saques a luz. No hay nada oculto que no haya de saberse. Tienes que sacar a luz aquello que está oculto, aquel pecado que te está haciendo mal. Así como mira, Rahab obtuvo una bendición y no solo para ella, sino para los suyos, los de su casa y su familia. Cuando cometes pecado, aunque la paga del pecado es la muerte y es individual, también te atraes o contaminas, haces daño a los tuyos, a tu familia. Entonces, hagamos el bien para que sea el bien de Dios sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestro entorno, sobre todo porque estamos en busca de la salvación. Y esto es cuando cometemos algún error, algún pecado, nos alejamos de Dios. Estamos alejándonos de la tierra prometida, estamos alejándonos de la salvación y sobre todo estamos en peligro de muerte. Así como aquellos hombres, mira, estaba cerca ya la consecuencia de su pecado, ya estaba cerca, estaba en este momento la elección, primero por tribu, después por familia y después identificando quién era el que había cometido este error, esta desobediencia. Líbrenos Dios de estar metido en esto, en este señalamiento bíblico en el cual nosotros debemos evitar día a día, debemos evitar alejarnos del pecado, de aquello que hemos cometido. Si tú has cometido algún error, todos somos pecadores, está claro, todos cometemos errores, todos tenemos fallas, pero lo importante es que como hijos de Dios debemos arrepentirnos, debemos darlo a conocer, no debemos ocultarlo, taparlo, meterlo debajo de nuestra tienda, en lo oculto como si no estuviera pasando nada. Debemos corregir nuestros errores. Levántate este día y si cometiste algún error, alguna falla contra tu hermano, alguna ofensa, si cometiste alguna mentira y cometiste algún pecado, levántate, arrepiéntete porque Dios es Dios de misericordia. No mantenga las cosas ocultas porque las cosas ocultas tienen grandes consecuencias. Continuamos con el mensaje del día de hoy, dejando a nuestro hermano Rafael Mejías con la continuación y la conclusión del tema. Dios te bendiga. Que Dios les bendiga, mis hermanos, a todas aquellas personas que están conectadas en esta hora. Es una bendición poder compartir con ustedes esta hermosa enseñanza. Estamos culminando el capítulo 7 del libro de Josué, el pecado de Acán. Tremenda lección Dios nos está dando en este día, viendo que los pactos de Dios para con nosotros son condicionados a la obediencia. Algo sucede cuando no obedecemos y no queda sin castigo cuando se hace lo malo. Toda desobediencia es pecado. Hemos aprendido que toda desobediencia es pecado y el pecado trae consecuencias que en este caso fueron consecuencias irremediables. Vamos a leer acá el versículo 19, dice en adelante: entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata,
y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y en dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaban escondidos en su tienda, y el dinero debajo de ellos. Y tomándolo de en medio de la tienda, la trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron a todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Hay consecuencias irremediables cuando se hace lo malo. Los hermanos que me antecedieron y hacían hincapié de que cuando nos arrepentimos, Dios tiene misericordia. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Había una determinación de Dios para con este pueblo. Dios los había mandado a pelear. Obviamente había unas instrucciones y ellos no tenían que tomar nada. Cuando el Señor da una orden específica, nosotros tenemos que ser bien cuidadosos para cumplirlas, porque tendemos siempre a hacer lo que primero nos viene a la mente. Nuestros pensamientos no son como los de Dios. Cuando Dios dice algo, es por una razón. Dios sabe más que nosotros. Y el pecado muchas veces de nosotros es hacernos más buenos que Dios. Y queremos ser mejores hasta que Dios. Y no es así. Dios ha hecho o ha dado una palabra, tenemos que obedecerla tal como está escrito. Por esa razón vienen consecuencias terribles y que muchas veces no hay remedio. Viene la paga. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y esto me hace recordar en una oportunidad, como en otro caso también el pueblo había prevaricado. No era la primera vez que el pueblo prevaricaba. En una oportunidad el Señor le dice a Saúl: Saúl fue el primer rey de Israel, y había un pueblo, el pueblo de Amalek. Era un pueblo que había sido opositor al pueblo de Israel, y cuando salieron en esa peregrinación por el desierto, siempre aparecían ellos para hacerles mal, y había una determinación de Dios en exterminar a ese pueblo, y Dios le da una orden a Saúl de que exterminara a Amalek y a todo lo que tenía. No tenían que dejar nada, no tenían que dejar hijos ni nada, ni tiendas, nada. Lo que pertenecía a ese pueblo tenían que destruirlo. Pero se le metió en la mente a Saúl y al pueblo, obviamente, porque estuvieron allí con él, de agarrar lo bueno de aquel pueblo. Y dice que todo lo que no servía lo acabaron, pero dejaron lo bueno de los bueyes, las ovejas, y le perdonaron la vida al rey Agag. Y Dios no les había dicho eso, pero a veces pensamos que Dios no nos mira o que Dios no nos está viendo. Cuando hacemos las cosas ocultas, pues Dios está en todo lugar, Dios nos ve. No hay nada que pueda ser oculto de la presencia del Señor. Estamos desnudos delante del Señor. Dios ve todas las cosas. Tus ojos están puestos acá en la tierra, están viendo a los justos, a los injustos, a los buenos, a los malos. Dios está viendo todo. Y cuando el Señor vio aquello, dice que el Señor le pesó haber puesto por rey a Saúl. Y cuando vino la confrontación de la palabra a Saúl, Saúl quiso negarlo. Porque nosotros naturalmente queremos siempre decir: no, es que yo pensé que eso era bueno, por eso lo hice. ¿Y cuánto no incurrimos muchas veces pensando que eso que hacemos es bueno, cuando en realidad estamos omitiendo lo que dice la palabra? Eso es prevaricar. Nosotros a veces cometemos o hacemos injusticia sabiendo que eso que estamos haciendo está mal. Y eso es tiempo de que nosotros lo cambiemos. El Señor le dijo a Saúl: se complace tanto Jehová en holocaustos y en víctimas, tanto en que se obedezca a las palabras de Jehová. El Señor quiere que nosotros le obedezcamos. Ellos pensaron que eso
no iban a ofrecer el sacrificio a Jehová. Y Dios no nos ha mandado a hacer eso. Dios ha mandado a su pueblo que obedezca. Y por esta razón, este pueblo recibió esta retribución. Comenzaron a perder en la batalla. Y lo que hace una persona en desobediencia a Dios causa un impacto terrible en los que están a su alrededor. Por alguien que desobedezca en medio del pueblo, la bendición de Dios deja de fluir. La bendición de Dios deja de manifestarse. Y a veces decimos, ¿qué pasa, Señor? Como decía Josué. Josué no entendía lo que estaba pasando, pero Dios sí sabía, porque Dios ve todas las cosas, conoce la intención del corazón. Acán estaba lleno de codicia. ¿Cuánta gente en medio de nosotros está llena de codicia? Y esto está impidiendo que fluya la bendición de Dios. Él empezó a mirar cosas que no tenía que mirar. Es que cuando nosotros dejamos de mirar como mira Dios, entonces miramos por las cosas terrenales. Él comenzó a ver los lingotes de oro, el manto babilónico, las cosas que eran atractivas. Y dijo, esto me puede servir. Nadie me va a ver, yo lo voy a esconder. Y si estaba en la tienda de su casa, probablemente su familia también sabía. ¿Cuántas veces nosotros estamos haciendo algo malo y nuestra familia nos está encubriendo y son incapaces de corregir lo que estamos haciendo? Tengamos cuidado. La Biblia establece que Josué fue un líder correcto. Él actuó correctamente. Y en medio de esta situación tan terrible, ¿quién va a querer, hermano, matar a uno de los que estaban allí? No, pero había una determinación de Dios que tenía que morir el que tenía el anatema. El anatema es todo aquello que es abominable a Dios. ¿Cuánta gente todavía guarda en su corazón el anatema y no lo ha destruido? Dios quiere que destruya todo aquello que es abominable a su presencia. Y Dios te ha dicho qué es lo que tienes que hacer. No seamos como gente que nunca se nos ha dicho nada. Todos los días Dios nos habla. Y dice la palabra del Señor que aquel hombre, aunque se arrepintió, la decisión del Señor fue firme de exterminar a esa familia. ¿Quién quiere que la familia sea perjudicada? Nadie. Pero muchas veces nuestras actitudes hacen que nuestra familia también sea perjudicada con nuestros actos. El pecado muchas veces de los padres, dice la Biblia, que va hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hay, hermanos, que tener cuidado con desobedecer a la palabra. Nosotros tenemos que ser obedientes. La obediencia nos lleva a lugares de honra. La obediencia nos hace ser victoriosos. Si ellos hubiesen obedecido al Señor, entonces hubiesen obtenido victoria y no hubiesen pasado por esta vergüenza. Venían de obtener victorias maravillosas y de ver la mano de Dios. ¿Por qué razón muchas veces somos así? ¿Por qué razón muchas veces queremos prevaricar? ¿Por qué razón muchas veces tendemos a desobedecer? No, hermano, Dios nos ha mandado a obedecer a la palabra. Nosotros, los líderes, los que estamos al frente de las congregaciones, de las iglesias, tenemos que tener cuidado en no encubrir lo malo. Cuando alguien hace el pecado, hay algunas maneras, hermano, de confrontar el pecado por medio de la palabra, hermano, y declarar sentencia sobre lo malo para que no se vuelva a hacer, porque entonces viene otro y lo hace, y viene otro y lo vuelve a hacer, y la bendición se estanca. Dios nos ayude, Dios tenga misericordia de nosotros y tengamos la sabiduría de Dios para corregir lo que está malo, para que la bendición de Dios entonces fluya. Cuando la palabra de Dios, hermano, está vigente en nuestra vida, nosotros buscamos obedecerla. Esta gente había sido testigo de cosas grandes en aquel tiempo, y por un pequeño error, por una pequeña falla, entonces vino la sentencia de Dios sobre ellos. Dios tenga misericordia de nosotros. Apartemos de nuestra vida lo que no tiene que ver con Dios. Aquello que tú sabes que te está afectando. Hay gente, hermano, que tiene cosas grandes de Dios. Gente que ha sido llamada por Dios y que tienen que cumplir una misión. Que han sido llamados con propósitos especiales en su vida. Pero algo los detiene. Algo está allí perturbando sus vidas. Porque creen, hermano, que nadie se va a dar cuenta de esto, y Dios está viendo lo que estamos haciendo, aún aquello que hacemos en lo escondido, en nuestro cuarto, en nuestra recámara, hermano. Así como el Señor nos manda a entrar en nuestro aposento y orar allí en lo secreto, hermano, quiere decir que Dios nos está viendo en momentos a donde no pensamos que Dios no nos ve. Dios nos ve. Así que, hermano, tengamos mucho cuidado con no obedecer lo que estableció el Señor en su palabra, para que nos vaya bien
bien. La palabra del Señor, hermano, nos ayuda a caminar correctamente. Dios nos dio instrucciones, vamos a obedecerlas. No hagamos como primero nos viene a la cabeza. No hagamos como primero pensemos, hermanos, porque aquel hermano hizo así, yo también lo voy a hacer. La Biblia establece los parámetros necesarios. La enseñanza que hemos recibido, eso es lo que tenemos que procurar hacer para que nos vaya bien, para que nuestra familia sea bendecida, para que el diablo no venga a ganarnos ventaja y a perturbar la paz de la familia, a perturbar la paz de la iglesia. La bendición de Dios está sobre nosotros. Hermano, el enemigo, hermano, está allí como león rugiente buscando alrededor a quien devorar. Él quiere destruir a la iglesia de Jesucristo, pero nosotros tenemos, hermano, una palabra que nos va a ayudar a vencer. Si somos obedientes, hermano, nada nos podrá detener. Voy con todos esos hermanos y con todas esas personas que están allí en sus casas, que han estado escuchando esta palabra y que han estado reflexionando sobre esto que Dios nos está hablando. Cuando alguien peca, viene sentencia de Dios sobre esa persona. Vamos a apartarnos del pecado, vamos a apartarnos de todo lo malo. Dios quiere que seamos santos. Dios quiere que nos apartemos de lo malo y nos santifiquemos para Él. Hoy no se habla de santidad muchas veces en las iglesias. Hoy no se habla de purificación, no se habla de pureza, no se habla de apartarse para Dios. Pero en este matutino Dios nos ha dado esta palabra para que nosotros cobremos ánimo. Hermano, no todo se ha perdido. Aunque todo sea difícil alrededor, Dios nos da fuerza cuando ya no queda nada. Cuando se nos acaba nuestra fuerza, Él las multiplica. Aquel que no tiene ninguna, tú puedes seguir adelante, tú puedes obedecer. Adelante está la bendición. Así que voy contigo, mi hermano, que estás desanimado, levántate en esta hora. Si has pecado, arrepiéntete de tu maldad y busca la misericordia del Señor, porque ciertamente la vas a recibir. Si hay alguien que necesita arrepentirse en esta mañana, yo voy a hacer una oración, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Él conoce nuestro corazón y la intención de nuestro corazón la sabe el Señor. Voy a hacer una oración y vamos a repetir estas palabras. Señor Jesús, Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy pecador, y que he vivido a espaldas de ti. Perdona mis pecados. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa de todas mis maldades, de todas mis rebeliones. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, y no lo borre jamás. Soy de Cristo, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano. Si hiciste esta oración, ahora pues procura vivir en santidad y agradando al Señor. Qué bendición tan grande. Dios te bendiga. Hermano Puertas, me encuentro en esta red social, pero a veces no me siento a gusto con lo que hago. ¿Qué me aconseja? Te aconsejo que comiences a lanzar versículos de la Biblia. Toma los micros del hermano Puerta y reenvíalos. Es la forma de que tú prediques conmigo. Es como si estuvieras aquí en el estudio de televisión, grabando conmigo, hablando conmigo. Agarra esos mensajes y reenvíalos a todos tus contactos. Ninguna religión puede